Señor, quiero darte muchísimas gracias por el enorme privilegio que es estar en este lugar compartiendo tu palabra. Gracias, Señor, por esta iglesia que exalta tu palabra, que te exalta a ti, Jesucristo. Gracias, Señor, por el enorme privilegio que es estar en un grupo de tus hijos unidos, alabándote, cantándote, orando. Gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, en tu misericordia, que por favor, Señor, puedas hablar a nuestros corazones a través de tu palabra. Que no sea un mensaje más o que no sea una lectura de Biblia más, sino que tu palabra pueda calar hondo en nuestros corazones. Nosotros te necesitamos, Señor. No podemos dar ni un paso sin ti, Señor, aunque a veces no nos demos cuenta. Y, Señor, reconocemos que si tu Espíritu no es el que obra y si no es tu voluntad, Señor, nosotros no podríamos aprender nada de ti, Señor. Entonces queremos conocerte más, queremos amarte más, queremos responder a ti, responder a tu palabra. Te pido por favor, Señor, que tu mensaje pueda ser claro, que nos libres de cualquier mala interpretación, que nos permitas estar enfocados en ti, en tu palabra, y disfrutando, Señor, del privilegio que es poder leerla, estudiarla, proclamarla. Dejamos este tiempo en tus manos, en el precioso nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Amén. Creo que a veces no nos damos cuenta del privilegio que es tener la palabra de Dios en nuestras manos y en nuestro idioma, como el pastor Tomás decía. Como tenemos la palabra de Dios físicamente por todos lados, en este lado del mundo, tenemos varias Biblias con varios formatos, varios colores, varias versiones, y cualquier persona tiene acceso a ella. A veces perdemos de vista que es un gran privilegio tener la palabra de Dios en nuestro idioma y en nuestras manos. Y perdemos de vista que la palabra de Dios es un gran tesoro, y un tesoro muy valioso que no todas las personas en este mundo tienen. Solo imaginen por un segundo, por un momento, imaginen lo que sería nuestra vida si no tuviéramos la palabra de Dios escrita en nuestras manos. Si no existiera ningún escrito avalado por Dios, si no existiera una sagrada escritura, ¿qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería de nosotros? Imaginad cuál sería tu conocimiento del Salvador Jesucristo. Sería muy limitado. Dependería de lo que ha pasado de generación en generación oralmente y de lo que otros han querido y han podido contarte. ¿Quién tendría certeza de cuál es la información correcta y cuál no? Estaríamos realmente en tinieblas, sin un conocimiento preciso de nuestro Dios. Pero Él ha tenido la gracia y la bondad de dejarnos su palabra, de dejarnos su mensaje. Aún desde antes de Jesucristo teníamos las Sagradas Escrituras, lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Y luego a partir de Él tenemos el Nuevo Testamento. Tenemos la Biblia con nosotros, que nos enseña sobre el carácter de Dios, los atributos de Dios, nos enseña sobre nuestro Salvador Jesucristo, nos enseña sobre su Espíritu, nos enseña el Evangelio, nos enseña cómo vivir, cómo responder a Él, nos enseña qué hacer en tiempos de angustia, nos enseña qué hacer en tiempos de alegría. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos la Biblia, si la Biblia no existiera? ¿Llegaría suficiente información a nosotros sobre el Salvador? ¿En qué enseñanzas podría basar mi creencia y mi práctica del día a día? ¿Cómo podría tener la certeza de lo que estoy creyendo y lo que estoy haciendo es correcto, está bien? Ahora, eso fue imaginación. Pero el apóstol Pablo escribió al joven Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta en toda paciencia y doctrina. Recién estuvimos imaginando qué sería de nosotros si no tuviéramos la palabra de Dios con nosotros. Ahora,
quiero que vayamos un poco a la realidad. Quiero que bajemos a nuestra realidad, que abramos nuestros ojos a nuestra realidad actual. No vamos a usar la imaginación. Vamos a ver la realidad. Hoy en día, de los 7.000 idiomas que existen en el mundo, alrededor de 7.000 idiomas existen en el mundo, no idiomas muertos, idiomas que están vigentes, donde hay personas que le hablan, que se comunican. De los 7.000 idiomas hay alrededor de 1.600 idiomas que no tienen un solo versículo de la Biblia traducido en su idioma. Imagínate el idioma creo común que tenemos la gran mayoría de nosotros es el español. Imagínate que no existiera un solo versículo de la Biblia traducido al español. ¿De qué nos serviría que hubieran miles de otros idiomas con la Biblia si nosotros no pudiéramos tener acceso a ella? Entonces eso que imaginábamos no es tan distante de la realidad de muchas personas. 1.600 idiomas sin un solo versículo traducido de la Biblia. No estoy contando la cantidad de idiomas que tienen apenas una traducción comenzada, o que tienen una porción, o solo el Nuevo Testamento, o un libro de la Biblia. Estoy enfocando solo en los idiomas donde no hay un solo versículo de la Biblia traducido. 1.600 idiomas. Eso significa que hay 1.500 millones de personas que no tienen la Biblia completa en su idioma. 1.500 millones de personas no tienen la Biblia completa. O sea que la información que conocen no es total. Y acá el último dato, que espero que haga ruido en nuestros corazones, que no sea solo una estadística. Hoy en día, en el 2018, hay más de 110 millones de personas que no tienen un solo versículo de la Biblia traducido en su idioma. Cuando hablamos de 1.600 idiomas no estamos hablando, unas pocas tribus ahí, son unas pocas personas. No, son más de 110 millones de personas sin un solo versículo de la Biblia. Eso es más de la mitad de la población que tiene Brasil hoy en día. Eso es casi la totalidad de la población de México. Imagínense Uruguay que tiene 3 millones o Paraguay que tiene unos 7 millones. Entre los dos países son 10 millones de habitantes. Imagínense 110 millones de personas sin un solo versículo de la Biblia en su idioma. Eso es una realidad muy triste, pero no deja de ser una realidad. Entonces, eso que imaginábamos en realidad no está tan distante para muchas personas. ¿Cómo podrán creer si no hay quien les predique? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero en este lado del mundo decíamos que tenemos un gran privilegio. Tenemos Biblias en varios idiomas. Yo tengo hasta una Biblia en guaraní en mi casa, tengo una Biblia en inglés, tengo Biblia en portugués. Tenemos Biblias de diferentes formatos. Hay diferentes colores, hay diferentes versiones de la Biblia. Tenemos para elegir. Cualquier pastor, predicador, estudioso de la palabra puede tener 10, 12 Biblias como si nada. Las regalan. Cualquier profesor de literatura, aunque sea ateo, puede tener acceso a la palabra de Dios. Pero ¿cuál es nuestra realidad en este lado del mundo? Cada vez la leemos menos. A pesar de que tenemos diferentes versiones, tamaños, colores, cada vez la Biblia se lee menos. Y en los púlpitos, muchas veces, la Biblia es solo un trampolín para pedir dinero o para entretener a las personas. Y esto lo digo con respeto y con pesar en mi corazón. No somos la única iglesia bíblica, ni la mía, ni la de ustedes, no estoy diciendo eso. Pero lamentablemente la realidad marca que la mayoría de los púlpitos hoy en día no le dan el lugar a la palabra de Dios, que la palabra de Dios se merece por ser palabra de Dios. Entonces muchas veces usan un solo versículo y sin explicar el contexto, sin entender a qué apunta, cuál es el corazón del pasaje, simplemente de ahí parten a pedir dinero. O
simplemente luego empiezan a comentar historias para entretener a las personas. Entonces, hay muchas personas entretenidas pasándola un buen momento, quizás no son salvas, quizás no conocen el Evangelio, no conocen a Jesús, no conocen nada de Dios, pero están pasando un buen momento. Entonces van a volver y luego van a dejar su dinero y eso va a representar prosperidad para el pastor, predicador o cualquiera sea de los títulos que quiere usar. Entonces, creo que pueden estar de acuerdo conmigo en que vivimos en un tiempo que es difícil. Por un lado hay más de 110 millones de personas que no tienen un solo versículo de la Biblia, pero por otro lado hay millones de personas que tienen la Biblia en sus casas, pero no la están usando. Y en muchas iglesias donde es el lugar donde se debería de exaltar la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios y proclamar la palabra de Dios, no se está haciendo. Creo que es hora de que como cristianos empecemos a honrar las Escrituras, pero realmente, de verdad, honrar las Escrituras, empezando por mí, en mi casa, en mi corazón, cuando estoy solo, siguiendo por nuestras iglesias y por nuestra vida pública en general. Recién les leía un pasaje que me gustaría que me acompañen para estudiarlo. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 2. Segunda de Timoteo 4, 1, 2. Vamos a estudiar el contexto y con la ayuda de Dios profundizar en las palabras de Pablo al joven Timoteo. Dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si vamos a estudiar un poquito más, hasta ahí vamos a llevar la lectura y vamos a enfocarnos en estos dos versículos. La expresión te encarezco perfectamente se podría traducir como te mando o te ordeno, porque la expresión en el griego, el término griego que usa, alude a una orden que debe ser cumplida obligatoriamente. Entonces Pablo, como apóstol del Señor Jesucristo, le está escribiendo a Timoteo, que era un joven pastor encargado de la iglesia de Éfeso, y le está dando una orden para ser cumplida obligatoriamente. No le está dando una recomendación, no le está compartiendo una idea, no le está compartiendo su parecer sobre cierto asunto. Con la autoridad que Jesucristo le dio, Él le da una orden. Y dice que esta orden se la da en presencia de Dios y de Jesucristo. La forma gramatical en que está en el griego escrita esa palabra, se podría leer en la presencia de Dios, que es Jesucristo mismo, porque está poniendo a Jesucristo en una forma de igualdad al Padre. Así que Pablo nos está dando una recomendación, no nos está dando una recomendación, sino una orden de parte de Jesucristo, que es Dios. Imagínense cuando Timoteo leía esta carta. ¿Y cuál es esa orden tan importante que Pablo le da a este joven pastor? A este joven encargado de una comunidad cristiana. Predica la palabra. Predica la palabra. Pablo le está escribiendo una carta a este joven con instrucciones, por eso la conocemos como una de las cartas pastorales. Y le da una orden para ser cumplida obligatoriamente. Y dice que viene de parte de este Señor Jesucristo, que es juez y que juzgará tanto a los vivos como a los muertos. Imagínense la responsabilidad que estaba cayendo sobre el joven Timoteo. Él tenía que predicar un mensaje.
que viene de parte del juez soberano y supremo del universo. Pablo le dice a este joven pastor, a este predicador encargado de la enseñanza, que predique la palabra, porque tanto él como cada una de las personas que lo van a escuchar necesitan escuchar la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos la palabra de Dios. Yo necesito predicar la palabra de Dios. Cuando estoy del otro lado necesito escuchar la palabra de Dios. Esa es mi responsabilidad como pastor. Mi primera responsabilidad como pastor es predicar la palabra de Dios. Y es la responsabilidad de cada hijo de Dios ir a un lugar donde se predique la palabra de Dios, porque eso es lo más importante. Y cuando digo la palabra de Dios, permítanme hacer un énfasis en decir que es la palabra escrita de Dios, ¿sí? La palabra escrita de Dios. Es el mensaje que viene de Dios, pero es el mensaje que ha revelado a través de las Escrituras. ¿Y por qué digo esto? Hoy en día hay muchos mensajeros que se jactan de traer mensajes de parte de Dios. Muchísimos. Pero nosotros no fuimos llamados a eso, a escuchar mensajes de parte de Dios ni a traer mensajes de parte de Dios. Fuimos llamados a escudriñar, fuimos llamados a profundizar, amar, practicar y predicar la palabra escrita de Dios, lo que Dios nos ha revelado, lo que nosotros conocemos como la Biblia. Esa es la palabra que debemos de predicar y la cual debemos de escudriñar. Pablo no le mandó a Timoteo a contar sus sueños, visiones, mensajes personales o privados. No le mandó a contar chistes, a entretener a las personas. No le mandó a demostrar su capacidad oratoria. Lo mandó a predicar la palabra. Tan sencillo que a veces causa confusión. Predica la palabra. Y si bien la palabra en griego es logos, es la misma palabra que se usa para Jesucristo, y por supuesto cuando nosotros predicamos la palabra escrita de Dios debemos de predicar a Jesucristo, y Él es el mensaje de Dios que se hizo carne por nosotros. Creo que es una especial referencia a las Escrituras. El contexto inmediato puede hacer alusión al Antiguo Testamento, pero perfectamente esa expresión la vamos a encontrar a lo largo del Nuevo Testamento. Entonces, no hacemos mal cuando decimos que Pablo le está diciendo a Timoteo que predique todas las Sagradas Escrituras. Y nosotros como Sagradas Escrituras tenemos 66 libros que conforman la Biblia. Entonces, cuando nosotros como predicadores tenemos que predicar la palabra de Dios, tenemos que predicar la Biblia. ¿Cómo sabemos que se refiere específicamente a la palabra escrita de Dios? Bueno, por el contexto. Acompáñenme unos versículos antes. 2 Timoteo 3, 14 al 17. Pablo le está hablando a Timoteo, son las palabras previas al pasaje que estamos estudiando. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, en este contexto, ¿de qué está hablando Pablo? Está hablando de que Timoteo, como joven pastor, usado por Dios, que hasta nombrado en la Biblia está, reciba mensajes y se los dé a las personas. No. Está diciendo que simplemente se limite a predicar lo que Dios ha revelado en las Escrituras.
porque estas escrituras son las que tienen el poder para hacer sabios y salvos a las personas a través del Señor Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo, persiste lo que has aprendido. ¿Qué es lo que Timoteo aprendió? Las sagradas escrituras. Desde la niñez. ¿Qué es lo que le tenemos que enseñar a nuestros niños en la iglesia, a nuestros niños en nuestra casa? Las sagradas escrituras. Lamentablemente muchas personas, iglesias pierden eso de vista, ¿no? Y como son niños, parece que bueno que hay que entretenerlos y simplemente hacer dibujos. Y no estoy diciendo que no trates a los niños como niños. Podés tener didáctica para enseñar las sagradas escrituras. Que tiene que aprender un niño de chiquito las sagradas escrituras. ¿Dónde encontramos el mensaje para ser sabios y salvos? En las sagradas escrituras. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es lo que Dios ha inspirado? La Biblia. Los escritos santos son inspirados. No son las personas inspiradas. Es la palabra de Dios que es inspirada. Él la exhaló, la respiró, su mensaje. Y nos ha dejado escrito a nosotros, revelado, para que nosotros podamos profundizar en él. Dice que es útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia. ¿Qué cosa? Las sagradas escrituras. ¿Qué necesitamos para ser completos o perfectos? Preparados para toda buena obra. Las sagradas escrituras. No programas, no un montón de ideas y marketing que hay hoy en día. Es las sagradas escrituras. Y no estoy en contra de estudiar un buen libro o de tener cierta actividad, pero tenemos que volver a poner la Biblia en su lugar. A veces me preguntan, ¿no? Tengo cierta situación, no sé, con matrimonio, un curso matrimonial o una consejería, ¿no? ¿Qué material puedo usar? La Biblia. Y la gente piensa que es un chiste, ¿no? Y capaz que suena como un chiste, pero en realidad es una verdad muy fundamental. Si un matrimonio no está bien, ¿qué debe estudiar juntos? Un libro sobre... Y no estoy en contra de estudiar un buen libro, de un buen autor. Pero si es un buen autor, un buen libro, va a apuntar a las escrituras. ¿Qué debe estudiar una persona que está mal, que está pasando por un mal momento? O que necesita sabiduría para tomar decisiones. Las sagradas escrituras. Entonces debemos de volver a las escrituras. Los grupos de jóvenes, el ministerio de jóvenes, que a veces los líderes se enfocan en hacer tantas actividades y tantas cosas y gastan dinero y horas pensando, y a veces si nos enfocáramos más en estudiar la palabra de Dios, en hacer un estudio bíblico, quizás tendría más resultados, porque es la palabra de Dios que tiene el poder para transformar nuestras vidas. La versión Reina Valera traduce a tiempo y fuera de tiempo, eukairos y akairos en griego. En otras palabras, sea o no sea oportuno, creas que es el mejor momento o no creas que es el mejor momento, siempre es oportuno ir a la palabra, siempre es oportuno predicar la palabra, siempre es oportuno compartir la palabra de Dios. Nosotros muchas veces creo que meditamos mucho, calculamos mucho, pero si digo esto se va a ofender, y si digo tal otra me va a dejar de hablar, y si digo esto se va a burlar, y si digo esto no van a venir más, entonces mejor le voy dando la palabra de Dios de a cuotas, de a poquito, para que venga y después que nos conozca y sepa que no somos religiosos, así no tenemos el cerebro lavado, entonces ahí le comparto un versículo, arranco con Juan 3:16, porque si le comparto algo, no sé, medio pesado, capaz que deja de venir, y calculamos mucho y no dejamos a la palabra de Dios ser la palabra de Dios. Si la palabra de Dios tiene el poder para animar, para consolar, para redarguir, para corregir, entonces prediquemos la palabra de Dios. Específicamente los predicadores, las personas encargadas de la palabra desde un púlpito, pero cada uno como hijo de Dios, como hermano en Cristo, como parte del cuerpo de Cristo, en cada oportunidad que tengas de compartir, predica la palabra. A tus hijos, a aquellos que tienen hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus vecinos, tu familia, tus amigos, predica la palabra, porque la palabra de Dios tiene poder para transformar. Predica la palabra.
implica obligatoriamente predicar expositivamente. Estuve meditando si usaba esta frase así como la estaba manejada. Pero estoy convencido que ese mandamiento de predica la palabra, sí o sí, nos obliga a predicar expositivamente. ¿Y qué es la predicación expositiva y por qué es importante? Bueno, un pastor argentino llamado Alejandro Pelufo escribió un artículo para Coalición por el Evangelio, quizás ustedes son familiares con esta página, y Alejandro Pelufo dice así: ¿qué hace que una predicación sea expositiva? Lo que define que un sermón sea o no sea expositivo no es lo largo que sea el texto, ni si el sermón es parte de una serie consecutiva que cubre un libro completo de la Biblia. Tampoco tiene que ver con si el predicador explica el sentido de algunas palabras en el idioma original, o si va aplicando cada frase del versículo sin una unidad o dirección dominante. Lo que hace que un sermón sea expositivo es que el énfasis y propósito del sermón sea el énfasis y propósito del texto en su intención original. ¿Se entendió eso? En otras palabras, que lo que dice el predicador sea la intención que tuvo el autor original, guiado por el Espíritu Santo, con los receptores originales. Mi idea tiene que ser la misma que Pablo tuvo cuando se comunicó con Timoteo hace casi 2000 años. No significa que, no estaría bien que yo preguntara, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué Dios me está diciendo a mí? Esa no es una pregunta correcta, porque lo que Dios me está diciendo a mí a través de ese pasaje tiene que ser exactamente lo mismo que Dios le dijo a Timoteo, porque esa es la palabra de Dios, que va más allá de las culturas, los tiempos, las épocas, las modas, y eso es estudiar la palabra de Dios. Imagínense, voy a poner un ejemplo quizás un tanto simple. Imagínense que yo escribo una carta de amor a mi esposa. Me levanto un día inspirado, así romántico, y le escribo una carta. Y le digo, eres el amor de mi vida, quiero pasar el resto de mi vida contigo. Pero ella al leerlo empieza a interpretar otra cosa. Bueno, para mí esto quiere decir en realidad, necesito un tiempo, necesito un espacio. Entonces, no, pero yo te escribí con una intención. Entonces, si bien el ejemplo es un tanto simple, creo que se adapta específicamente a lo que es la palabra de Dios. Nosotros tenemos instrucciones de parte del Señor en las Escrituras. Y no tenemos la libertad de interpretar lo que nosotros queramos interpretar. Ni el predicador puede tomarse esa libertad de sentirse específicamente inspirado por Dios y dar un mensaje, lo que por más que suene bonito y por más que cause lágrimas o risas o que alguna vida cambie un poco en cuanto a la moral, no está honrando al Señor. Porque una predicación que honra al Señor es una predicación que honra el pasaje, que exalta el pasaje, el significado original por el cual Dios lo escribió, el corazón del pasaje. Mark Dever, sé que lo conocen acá en la iglesia, él escribió: predicación expositiva es la predicación en la cual el principal punto del texto bíblico que se considera llega a ser el principal punto del sermón que se predica y se aplica a la vida actual. Eso es predicación expositiva. Por eso digo que no tenemos mucha opción. Es una obligación predicar expositivamente. Así prediques un sermón biográfico sobre un personaje de las Escrituras o temático, cada pasaje que trates tenés que tratarlo expositivamente, o sea, sacando, extrayendo la enseñanza por la cual Dios lo imprimió en la Biblia. Eso es tratar con cuidado la palabra de Dios y honrar la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante que tengamos cuidado en lo que sale del púlpito, en cómo predicamos y en lo que escuchamos? Por lo que continúa diciendo el Pablo a Timoteo, porque el pasaje no termina ahí. Leímos el 1 y 2, si me acompañan vamos a leer el 3 y el 4. Segunda Timoteo 4,
3:4. Le dice Pablo al joven Timoteo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué pasaje? Es increíble que este pasaje fue escrito hace casi 2000 años. Es increíble. Esto parece una persona que está caminando en nuestros días por nuestras iglesias. Increíble. Pablo le dice: predica la palabra. Predica esas escrituras que conoces desde tu niñez, desde tu infancia, literalmente. ¿Por qué? Porque vendrá el tiempo, fíjense cómo Pablo está hablando en futuro, vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, ¿no? Van a estar así como ansiosos por escuchar, les va a picar el cuerpo por escuchar, ¿qué cosa? Maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencia significa los deseos pecaminosos con los cuales convivimos. Es lo que la Biblia llama la carne, nuestros malos deseos. Entonces, estas personas tienen malos deseos y van a buscar maestros que les provean para esos malos deseos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fíjese otra característica de estas personas. Dice que apartarán el oído de la verdad. O sea, donde se predica la verdad, donde se exalta la verdad, donde se aplaude la verdad, van a apartarse de ahí. Porque ellos no quieren conocer la verdad, porque ellos no quieren amar la verdad. Se van a ir donde les predican fábulas, historias, chistes, anécdotas, pero no la verdad. Eso habla del corazón que tienen las personas. Recuerdo cuando, ustedes recordarán en la palabra de Dios, cuando Pilato le pregunta a Jesús: ¿qué es la verdad? Y sin esperar respuesta a Jesús se dio media vuelta y se fue. Estaba frente a la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan dice: no, mi palabra es verdad. Él estaba frente a la palabra de Dios hecha carne. Sin embargo, no quería conocer la verdad. Y muchas veces hay personas que pueden pasar años dentro de una iglesia, escuchando sermones, escuchando música cristiana. Sin embargo, como no aman la verdad, van a buscar donde les prediquen fábulas. Algunas personas tampoco se van a mover, van a quedarse ahí, pero tampoco van a abrazar la verdad. Por eso es tan importante que nosotros exaltemos la palabra de Dios. A mí me es un gozo llegar a una iglesia, y no voy a hablar positivamente porque estoy acá, es lo que creo. Me encanta llegar a una iglesia donde se exalta la palabra de Dios. En las canciones son bíblicas, exaltan a Cristo, exaltan las verdades que están en la palabra de Dios, el carácter de Dios. Se lee la palabra. Hay un aprecio por la palabra de Dios. Escuchaba al pastor Tomás cuando daba su introducción o en los diferentes momentos de la oración, y hasta llegué si no le había mandado el mensaje a él para imprimir. Dije: leyó mi mensaje. Porque habló hasta de cuando las personas no tienen la Biblia en su idioma, que era parte de mi introducción. Entonces, qué lindo estar en un lugar donde se predica la palabra. Pero ahora hay otra responsabilidad, y es mi corazón frente a la palabra. Pablo tenía que predicar la palabra de Dios. Timoteo, tenía que predicar la palabra de Dios. Pero en su congregación iban a haber personas que no iban a amar la verdad, no iban a amar la palabra, entonces iban a ir en busca de fábulas.
¿Eso cambia el mensaje del predicador? No. Vos tenés que seguir predicando la palabra de Dios porque esa es la orden que viene de parte de Dios. Pero ahora viene la responsabilidad de aquellas personas, la gran mayoría, que no están detrás de un púlpito predicando, pero que se congregan domingo a domingo, alaban al Señor como comunidad. ¿Qué pasa en nuestro corazón cuando escuchamos la palabra, la predicación de la palabra? ¿Abrazamos el Evangelio, abrazamos esa verdad? ¿O en realidad estamos con picazón de ir a uno a otro lugar que nos entretengan, que nos digan que todo está bien, que todo es lindo, que todo es perfecto, que vamos a ser millonarios, flacos y prósperos? Meditaba cuando estaba preparando este sermón en el hecho de por qué predicar este tipo de sermón que apunta simplemente a honrar la palabra de Dios. ¿Por qué no usar un tema más actual? Hay tantos problemas en la iglesia, hay tantos problemas entre las familias, hay problemas matrimoniales, hay padres que no tienen una buena relación con sus hijos, hay familiares que no se hablan entre sí. Hay personas que están luchando con tentaciones fuertes, hay personas que están siendo vencidas por el pecado, hay personas que no tienen esperanza sobre el futuro, hay personas que no pueden lidiar con su pasado, que necesitan perdón o perdonar. Entonces, ¿por qué hablar de un tema que para muchos quizás podría ser seminario? No, pero eso es un tema más teológico. Bueno, precisamente, porque es mi convicción y sé que los pastores, de que muchos de los problemas que tenemos hoy en día es porque no estamos honrando la palabra de Dios como la palabra de Dios se merece, y porque no estamos poniendo la palabra de Dios en el lugar que la palabra de Dios tiene que estar, en las iglesias, en nuestras casas y en lo personal. ¿Quieren tener un matrimonio feliz? Honren la palabra escrita de Dios. La palabra de Dios te va a guiar a tener un matrimonio feliz. ¿Quieren tener una buena relación con sus hijos? Honren la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios también tiene palabras para la relación entre padres e hijos. ¿Quieren tomar sabias decisiones? Honra la palabra de Dios. He escuchado muchas veces, pero la Biblia no dice con quién me voy a casar, o la Biblia no dice dónde tengo que vivir, o la Biblia no dice dónde tengo que trabajar. Si nosotros honráramos la palabra de Dios como la palabra de Dios se merece ser honrada, si nosotros le diéramos el lugar y nos guiáramos por los principios y estatutos de la palabra de Dios, te puedo asegurar que muchas de esas preguntas tendrían respuestas muy claras para nosotros. Porque cuando nosotros honramos a Dios y seguimos su palabra, seguimos sus caminos, seguimos su voluntad general, paso a paso nos vamos encontrando en su voluntad particular para nuestra vida. Entonces acá podríamos predicar, y no está mal hacerlo, podríamos hablar de temas específicos, como los mencionados, temas familiares, matrimoniales, económicos, pero todo se debe de resumir en lo mismo, en qué dice la palabra de Dios. Entonces creo que muchos de los problemas que tenemos es porque realmente nosotros no estudiamos la palabra de Dios. Cuando me acerco con una pareja, antes de hablar de un montón de posibles asuntos que puedan crear conflictos, la pregunta siempre es, ¿están pasando tiempo con la palabra de Dios? No. ¿Qué otro asunto tengo que arreglar primero antes que ese? Tengo un problema con fulano, tengo un problema de esto, tengo un problema con... ¿Estás pasando suficiente tiempo con la palabra de Dios? No. ¿Te estás congregando? No. ¿Estás orando? No. Entonces, ¿qué vas a sacar? ¿Una caja de herramientas para empezar a arreglar problemas? Cuando lo básico no lo hacemos. Es como una persona que me diga, tengo problemas de salud, tengo problemas físicos. ¿Te estás alimentando? No, hace días que no como. No. ¿Qué voy a hablar antes? ¿Entiende? Tenemos que honrar la palabra de Dios y darle el lugar que la palabra de Dios merece en nuestros corazones, en nuestros púlpitos, en nuestros hogares. Ahora, con todo esto yo no estoy prometiendo un mundo ideal, sin problemas,
Pero muchos de los problemas que tenemos son porque no le damos el lugar a la palabra de Dios que corresponde. No la hemos amado, exaltado, estudiado como se merece. Pablo le sigue escribiendo a Timoteo, versículo 5, en contraposición a estas personas que van a seguir las fábulas y no van a prestar su oído a la verdad. En contraposición a ellos le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces este joven pastor tenía que evangelizar, tenía que mantenerse sobrio, pero no iba a estar ajeno a las aflicciones. El hecho de que ames la palabra de Dios, estudies la palabra de Dios y sigas la palabra de Dios y aún prediques la palabra de Dios, no te va a eximir de aflicciones. En este mundo tendréis aflicción. No debemos de temer, porque Él, Jesucristo, ha vencido al mundo. Juan 16:33. Pero en este mundo tendremos aflicción. Y por el hecho de seguir a Cristo no nos va a dar una vía de escape a esas aflicciones. De hecho, Dios usa las aflicciones y usa los sufrimientos para trabajar en nuestro corazón, para trabajar en nuestro carácter y para Él llevarse la honra y la gloria que Él se merece. Para ir redondeando, hace unos días conmemoramos los 501 años de la Reforma Protestante, donde hombres muy valientes, bajo la gracia de Dios, por supuesto, levantaron bien en alto la bandera de sola Escritura. Qué lindo nombre para una iglesia ese, ¿verdad? Sola Escritura. ¿Qué significaba esa sola? ¿Qué significa solo la Escritura? Significa que este libro es la única y última y definitiva autoridad sobre todos los asuntos de fe y práctica. Todo lo que yo debo de creer tiene que venir de acá. Todo lo que yo debo de practicar y hacer tiene que venir acá. Toda motivación tiene que ser filtrada por la palabra de Dios. Toda decisión debe ser guiada por la palabra de Dios. Eso es sola Escritura. Creeremos por la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Viviremos por la palabra de Dios. Aconsejaremos por la palabra de Dios. Evangelizaremos por la palabra de Dios. Consolaremos por la palabra de Dios. Animaremos por la palabra de Dios. Y moriremos, si es necesario, por la palabra de Dios. Esdras 7:10, el escriba dijo, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Debemos de ser como Esdras. Esdras dedicó su corazón a estudiar la palabra de Dios, a practicarla, si no el estudio no tiene sentido, si no produce un cambio de vida, y luego a compartirla con otras personas. Hoy hablamos que hay más de 110 millones de personas sin un solo versículo de la Biblia. ¿Será que de esta buena iglesia que exalta la palabra de Dios, Dios no levantará el día de mañana algún misionero que pueda ir a un lugar donde no hay Biblia y pueda convertirse en un traductor bíblico? Amén. Seamos como Esdras, estudiemos, practiquemos y salgamos a compartir la palabra de Dios. Predica la palabra, honra la palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, nosotros queremos dar muchas gracias por permitirnos estudiar tu palabra reunidos como familia, Señor, en este lugar. Nosotros pedimos, Señor, cuando comenzamos, que tú puedas hablar a nuestros corazones a través de tu palabra.
Y Señor, nosotros confiamos de que en tu misericordia, Señor, tú lo has hecho. Señor, ten misericordia de nosotros. Nosotros, Señor, muchas veces somos más parecidos a estas personas que quieren ir tras las fábulas que personas que amamos tu palabra, Señor. Alinea nuestro corazón a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a fijar nuestros ojos en ti, a amarte como tú te mereces, Señor, a moldear nuestra vida de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos a ser valientes, Señor. Recordábamos a los reformadores, Señor. Si estaremos en necesidad, Señor, de profundizar esa reforma en estos días. Señor, danos valentía, Señor, para levantar bien en alto, Señor, esa misma bandera, Señor, es sola Escritura. Señor, ayúdanos a honrar tu palabra en nuestros hogares, en nuestras iglesias, a vivir por ella, Señor. Ayúdanos, Señor. Dejamos nuestras vidas en tus manos, en el precioso nombre de nuestro Salvador.